Samar Jordi, me siento muy feliz de poder conectarme con ustedes una vez más en el programa que siempre recibe y responde cada uno de sus mensajes, El Chateo. Y como siempre, a partir de ahora, estaré acompañada del mejor panel de expertos que vienen a compartir sus conocimientos y experiencias para responder todas esas preguntas e inquietudes que ustedes nos han enviado a través de nuestro chat. Y miren cómo comenzamos el programa de hoy. Vivimos de reacción en reacción y hoy aprenderemos a combatir las terribles alergias. Luego, en nuestro segmento holístico, hablaremos del karma y sus consecuencias, porque en esta vida todo lo que hagas tarde o temprano regresa a ti. Y al final le hablaremos a todas esas chicas cuyos maridos son esos del 1, 2 y ya. Y les enseñaremos a manejar el tema de la eyaculación precoz en sus parejas. Todo eso y mucho más hoy aquí en El Chateo, que comienza justo ahora con este clip. ¿Sabías que aproximadamente 50 millones de adultos sufren de alergias en el mundo? Eso es así, vivimos de reacción en reacción. Hoy vamos a aprender a combatir las terribles alergias. Y para hablar sobre este tema vamos a darle la bienvenida a Jaime León Acosta, sexólogo y escritor. Bienvenido, Jaime. Gracias. También nos acompaña la doctora Montserrat Rodríguez, médico y nutricionista. Hola, Montserrat. Por este lado tengo al doctor Jorge Martínez, director del Centro de Tratamiento Biomolecular. Y también nos acompaña la doctora Rosy Nápoles, doctora farmacéutica. Bienvenidos, chicos. Bueno, comenzamos con la pregunta de rigor, ¿qué son las alergias y qué son los alergenos? Para que nos podamos colocar en contexto. Las alergias básicamente es una reacción que tiene nuestro sistema inmunológico o nuestro cuerpo cuando se siente invadido o atacado por un ente o un agente que lo considera extraño, que no es parte de lo que normalmente maneja. Esa reacción no es normal, es una reacción exagerada, porque nuestro cuerpo debe estar entrenado para que cada vez que nos exponemos a cualquier cuerpo extraño o a cualquier alergeno o a cualquier tóxico, lo pueda manejar con nuestro sistema inmunológico. Pero cuando ese sistema inmunológico no está balanceado, hay una hiperrespuesta, una respuesta exagerada, y entonces eso es lo que sería la manifestación de la alergia. Las alergias, además, pueden ser de corto o de largo plazo. Es decir, hay personas que inmediatamente reconocen a qué son alérgicos porque se ponen en contacto con esa sustancia que vamos a llamarla alergeno. Es decir, el alergeno... Ya me estás respondiendo la segunda pregunta. Exactamente. El alergeno es la sustancia que es capaz de ocasionar esta reacción alérgica. E inmediatamente la notas, pero hay respuestas alérgicas que se van desarrollando de manera progresiva y solamente a lo mejor después de 24 o 48 y hasta 72 horas es que aparece la alergia. Ok, muy bien. ¿Y cuáles serán los alergenos más comunes? Bueno, vamos acá en las alergias. Una de las causas principales, aunque es una sobreexpresión del sistema inmune, pero se produce muchas de las causas por inmunodepresión. O sea, el sistema inmune está down y no puede manejar bien lo que está pasando, porque los alergenos pueden ser extrínsecos, o sea, fuera de nuestro cuerpo, o intrínsecos. O sea, le podemos hacer alergia a sustancias de nuestro propio cuerpo que se generan en nuestro cuerpo. Entonces, uno tiene que saber bien a la alergia, qué tipo de alergeno es, y basado en eso es que tú puedes poner tratamiento. Pero muchas veces la mayoría de las causas, que es la parte que yo investigo, es por una depresión del sistema inmunológico, que cuando lo corriges, ayudas a corregir el problema de las alergias. Me encanta que pongas este tema en la mesa, porque ¿de qué depende entonces que algunas personas tengan esta depresión del sistema inmunológico y otras no? Eso es. ¿Por qué no todo el mundo es alérgico? Porque eso es como cuando tú sufres de dolor de cabeza y otras personas no. Eso es como cuando algunas personas sufren de dolores articulares o musculares y otras personas no. ¿Pero hay algo que te predisponga? ¿Hay algún factor de riesgo que te haga alérgico? Hay una cosa, el factor genético. Ajá. Muchas veces el factor genético es el que... Esa genética está metida en todos lados. Claro. Por supuesto, es lo que rige nuestro cuerpo. Pero fíjate que una cosa, el factor genético puede estar, pero es el gatillo. O sea, el switch. El switch se prende o no en dependencia de cómo la persona lleve la vida. De cómo la persona se nutra,
de cómo la persona mantenga una actividad, en el lugar donde la persona viva, se relacione, problemas culturales, o sea, ¿Cómo maneja son el estrés? muchos factores, el estrés, muchos factores que influyen que ese switch se dispare o no se dispare. Ok. Ahí está basado en que la alergia sea alergia o no haya ningún tipo de alergia y nunca la padezcan. Y por eso también hay personas que son inmunológicamente débiles y otras que son inmunológicamente fuertes. O sea, esas personas fuertes posiblemente nunca en su vida tengan alergias. Entonces, es una realidad que podemos ver, depende del tipo de persona, es manifestación o no de las alergias. Y que uno nunca sabe cuándo le puede suceder, porque yo personalmente he padecido de alergias que no las tuve durante toda la vida y de repente se fueron desarrollando. Y ahí es donde entré yo mucho a investigar ya porque me afectaba a mí directamente y me di cuenta que hay cantidad de cosas que son desconocidas, pero hay algunas que sí. A ver. Y hay algunos exámenes específicos que te pueden hacer, que yo sufrí cantidad cuando me lo hicieron porque te pullan una Sí. cantidad de cositas Ahora vamos a para hablar ver de de esos qué eres exámenes, alérgico. ahora Así que Mira. hay mucho que no se sabe, pero mucho que sí se sabe y que te puede ayudar. Pero generalmente la alergia es un tema de la infancia o, bueno, a ti te pasó ya de adulto. De adulto. Pero A mí en el caso mío la fue de mayoría adulto. de las veces comienzan... No, a veces empiezas en la infancia, a pasar de los años se mejora y a veces ya después que la persona es adulta tiene una... recaída, eso. como decía. No, hay una cosa importante. El organismo, cada cierto tiempo, cada ciertas edades, el organismo cambia su función. Exacto. O sea, mueve las hormonas, mueve una serie de enzimas, sintetiza una serie, y esas hormonas, esto que se está moviendo, lo que el organismo puede empezar a crear la alergia, que se llama las alergias intrínsecas. O sea, a sustancias propias de tu organismo, que tu organismo reacciona porque se sobreexpresan. Y eso explica también que una persona de repente es alérgica a algo y pasa el tiempo y, bueno, se trató, lo que sea, entonces deja de ser alérgico a ese alérgeno y cambia, ¿verdad? Por las razones que está diciendo el doctor o por cualquier otra razón, a lo mejor te mudas de ambiente y empiezas a ser alérgico a algo que anteriormente no eras alérgico. Exacto. Ahora, pero a mí también me ¿cuáles son sucedió las- algo Sí. parecido a lo que dice. Pero ¿cuáles son las alergias más comunes o los alergenos más? ¿Qué nos causa más alergia? Tenemos entendido que el polen, Definitivamente. Alimentos. Los detergentes. los detergentes, La humedad, Alimentos también. la humedad, la humedad. Alimentos diferentes. los tipos de- alimentos. Hay Medicamentos. alimentos que son muy Medicamentos. alergénicos. Medicamentos, Sí. los perros, Medicamentos. las mascotas. Las mascotas. ¿Qué más? A veces son las las más fibras, comunes. por ejemplo, hay fibras tela. de la ropa que también producen reacciones alérgicas. ¿Sabes qué? La grama o el césped o Los la hierba. ácaros, Y los eso- ácaros en las alfombras. El polvo. Yo soy bastante alérgico también al polvo, a los gatos, no sé qué hay que en los gatitos que también te causa ¿Y habrán alergia. alguna alergia que no sea tan común, pero que exista? Sí, Ay, cómo Mira, no. yo cuando hice salud pública, Ajá. encontramos que habían personas que eran alérgicas al látex, que es el material. látex? Al látex, Oh que my es el God. material Existe. del preservativo. Y te imaginas, es grandísimo porque causa irritación en las áreas donde estás teniendo, en las áreas genitales. Entonces, no solamente eres alérgico a eso, sino que tu piel se va a poner de una forma que va a ser receptiva a otras infecciones. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Y a pesar de que solamente se cree que 1% de la población es alérgico al látex, es un 1% que es muy importante. Y lo bueno es que hay alternativas. Tenemos que ir a una pausa comercial y ya venimos con más, porque muchas de las alergias pueden traer consecuencias graves para tu vida. De eso vamos a hablar al regreso aquí en El Chateo. Y seguimos conectados aquí en tu programa favorito, El Chateo, aprendiendo todo sobre las terribles alergias. Y antes de irnos a la pausa comercial, dejamos una pregunta en el aire. ¿Las alergias pueden realmente acabar con tu vida? ¿Son tan peligrosas así? ¿Sí o no? En algunos Sí. casos, Sí, te pueden llegar a matar. Sí. Ok. De hecho, ¿En qué caso, por ejemplo, mira, y cómo? en muchas alergias medicamentosas te pueden crear un edema de glotis y si no estás cerca de un centro o alguien que sepa manejarlo, o sea, alguien de la salud, puede llegar a morir. Se cierra la vía respiratoria y deja de respirar. Las otras alergias que Wow. ocasionan esa misma reacción que está hablando el doctor Martínez son los alimentos. Los alimentos. Si tú te expones, por ejemplo, eres alérgico a los maníes o también ¿Cuáles a son los los... alimentos más alergénicos? Mira, de entre las nueces, el maní. Entre los mariscos, los camarones y los langostinos, los que tengan esa conchita. Está el gluten para todo lo que serían los granos integrales. También está la soya, el maíz.
¿Alguno más que se me escape? Hay Hay varios. La algunas leche, hay gente frutas, alérgica a la también hay leche, algunas a los frutas, cítricos. como la Caseína. manzana Y a los cítricos. y las peras a veces causan también un poco. Sí, pero en el caso de la leche es por un déficit de la galactosoquinasa, que es normal que tengamos déficit porque el ser humano no está preparado ni Para- diseñado para tomar leche toda la Pero vida. también a la Exacto. caseína. Muy bien, muy Y bien. hay personas Me que gusta, le me quitan gusta. la lactosa y de todas maneras le da alergia porque la alergia es a una de las proteínas De las la leche. proteínas de la leche, que no nos hacen falta. Yo Y a creo los que- huevos también, ¿verdad? Sí. Sí, pero mucho más. Independientemente, yo creo que independientemente de cuál sea el origen de la alergia, si una persona sabe que tiene una reacción, ha tenido una reacción así súper severa, siempre yo lo que recomiendo es que traigan el lápiz de epinefrina con ellos, porque puede ser determinar vida o muerte Sí. allí. Y ese lápiz de epinefrina, ¿dónde se consigue? ¿Y es un medicamento over the No, counter? es con una receta del doctor. Es muy importante que las personas que saben que tienen, padecen estas alergias severas, sepan cómo usarlo, traigan siempre uno con ellos. Si son niñitos, quizás dejarles saber a los maestros, a las personas que lo cuidan y saberlo usar. Porque a mí me pasó en una ocasión y uno habla de eso y habla de eso y ay, no pasa nada, usas el lápiz de epinefrina y ya. Me pasó una ocasión con un paciente que yo iba a buscar su medicamento y era esto porque estaba empezando a tener síntomas de una alergia y la persona se me cayó allí y yo, ay, ¿ahora qué hago? Es importante que sepan usarlo. Claro, que no, Eh, no esperes al episodio de alergia esperar para al practicar. episodio. Ahora, ¿cómo saber que tenemos alergia? Realmente, porque los síntomas pueden ir, el más grave es un edema de glotis, donde tu vida puede peligrar, pero ¿cuál es el más leve? Vamos a hablar del espectro de síntomas de una alergia. Bueno, hay una alergia que no hablamos, que es la alergia a los insectos, a las picaduras de insectos y a las plantas. Así que tener mucho cuidado. Porque ¿A las plantas? Sí, plantas que sí. Y el lápiz de epinefrina sí. es que te puede ayudar mucho en ese momento. Exactamente. Conozco personas que han muerto por una picadura, de una abeja. Sí. Entonces, fíjate, Jorge, cuando uno se va de viaje o va a algún lugar, no sé, al bosque o de campamento, sí sería bueno llevarte tu lapicito de epinefrina. Yo traigo el mío en la cartera, Claro, en la siempre. cartera, porque uno nunca sabe si te va a Nunca picar una sabe. abeja, una avispa, ¿no? Aparte que que sí. las reacciones alérgicas se pueden presentar. Las personas sí piensan que, no, yo soy alérgico a lo que ya saben que eres Exacto. alérgico. Yo soy alérgico al yodo, yo soy alérgico a la penicilina. Pero hay alergias que se presentan por primera vez y su presentación es brutal. Entonces, no es que ahora todo el mundo ande paranoico con un EpiPen Con en el la lapicito. cartera, pero el que ya sabe que su sistema inmunológico, digamos, es débil y que tiende a hacer alergias, es bueno que lo tenga aún cuando vaya a sitios donde son aparentemente seguros, porque Ok. no sabemos si se va a presentar esa reacción. Y a veces puede ser muy sutil. Uno empieza con un carraponcito en la garganta, Exacto. te empiezan los ojos como a llorar un poquito, sientes picazón y tienes que irte O estudiando. en el área Exacto. Te salen erupciones Cuando en ya la te piel. empiezan a hacer esas son ya un poco más obvias, pero a veces hay cosas pequeñas que uno no se da cuenta y uno se debe ir observando, uno se debe ir estudiando. Uy, cada vez que como esto noto que esto me está pasando, porque así es que uno logra descubrir que tiene cierto tipo de alergias, porque muchas son tolerables, es decir, tú tienes un raspazón, rascón. Sí, como Como- que te Sí, pica, una- como que te te pica pica. picazón, garraspera. Esa es la palabra. Exacto, tienes esa carraspera, te llora un poco los ojos y todo eso, y a veces crees que no es algo tan importante, pero si te vas dando cuenta hay un patrón y debes ponerle atención. No, a mí me pasa al revés. Yo soy muy ansiosa y a mí me da mucho miedo que me vaya a dar un edema de glotis. Yo no soy alérgica a nada, pero si yo me veo haciendo una reacción alérgica, yo creo que hago un ataque de pánico y me empiezo a asfixiar en el mismo ataque de pánico. Entonces, Correctamente. ¿cómo diferenciar realmente la ansiedad que te da que una avispa o un bicho raro te pique y creas que te puedes morir, una culebra, qué sé yo, de una real dificultad para Bueno, respirar? hay reacciones normales del organismo. Cuando inhalamos algún tipo de polvo, el bronquio va a reaccionar. Claro. Claro. Las células cebadas van a reaccionar y van a segregar secreción para sacar ese polvo. Y eso es normal en el organismo, eso no es alergia. O sea, hay que tener cuidado porque nos cae un polvo en el ojo, se nos va a hinchar el ojo, pero es normal. Es normal. El sistema inmunológico va hacia allí a protegernos y demás. O sea, eso no es alergia. Hay que tener mucho cuidado porque es que no todo es alergia. Pero ahora, si eso ocurre, si tú estás cerca de algo y si creas una reacción, ahí sí puede ser una alergia. O sea, no es lo mismo que nuestro organismo reaccione para protegernos a que nuestro organismo reaccione en base a algo que está cerca o lejos de él, que no lo ha agredido, pero reacciona. Esas son las alergias. Ok. A partir de la agresión, la respuesta sin agresión en el organismo. Cuando hay agresión, es respuesta normal, natural. Hay que tener cuidado, a veces esa respuesta se sobreexpresa y es donde vienen ya otras consecuencias que sí son alergias. Y yo creo, doctor, que entender eso es importante para lo que decía acá la doctora,
de lo de la ansiedad, porque tu cuerpo no le importa si tu ansiedad lo provocó esto o lo otro. Exacto. Tu cuerpo es ansiedad y punto. Y puede ser algo muy difícil, pero... Hay que mantener la calma, tratar de mantener la y calma. entender un poco acá lo que dice el doctor, que si es algo que es una respuesta normal de tu cuerpo para protegerte versus una alergia que sí puede causarte daño. Ahora, ¿la alergia se cura, se controla, se elimina para siempre? Si eres alérgico a los mariscos, ¿en algún momento en tu vida puedes dejar de ser alérgico a los mariscos? No sé si ustedes que conocen, el otro día estaba leyendo un estudio sobre niños que eran alérgicos a lo que comentaba acá la doctora sobre los manís y eso, y escuché que había un estudio donde les estaban dando un poquitito para ir acostumbrando el cuerpo. Exacto. Desensibilización. Exacto, entonces eso me parece que es interesante. Eso lo hacen ¿no? mucho con las personas que entrenan serpientes venenosas. Sí, puede ser, pero ese ya eso es diferente. Porque vives con Eso no es una alérgica o si vives regular. con una. Pero lo hacen. O si Pero vives con una serpiente venenosa. Yo voy a tirar para otro si lado. usted como vive que no con una veo. serpiente en su casa, Exacto. tiene que inyectarse poco a poco. Pero hay una cosa que es real. Hay que ver por qué el organismo reacciona de esa forma. Claro. Vamos a donde está la causa, no el efecto. Esa es una de las partes que yo trabajo a nivel molecular. ¿Qué está pasando a nivel molecular para que sobreexpresa aquello? O sea, el organismo no reacciona así por gusto. Él nos está enviando un mensaje de que hay algo que está afectándose y por eso se sobreexpresa así. Cuando investigas, corriges y solucionas ese problema, se acabó la alergia a lo que sea. Ok. A lo que Pero sea. ¿qué hacer cuando tenemos el episodio? ¿Qué antialérgicos podrían ser los más comunes? Los más O comunes. menos los más inocuos, mejor dicho. Tenemos varias clases, casi todas están a la venta libre, es lo bueno. Ajá. Eso es bueno. Bueno, es bueno y es malo, volvemos a lo mismo, lo que él estaba explicando de cuando el organismo está teniendo una reacción de defensa propia. Las personas tienen alergia que están soltando secreciones, pero a veces que están tratando de expulsar estas cosas que entraron. Entonces, la persona cree que es que está teniendo una alergia y usa todos estos antihistamínicos que están a la venta libre. ¿Cuáles son los más comunes? Los más comunes tenemos la loratadina, cetiricina, difenidramina, se dosifican más frecuente, dan sueño. Dan sueño. Dan sueño. La Importante no loratadina y manejar la con ellos. cetiricina no dan sueño porque son generaciones más nuevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nos confundimos, no estamos seguros si es una alergia de temporada o no. Tomamos estas medicinas para controlar los síntomas y estamos bloqueando el mecanismo de defensa del organismo. Entonces, yo lo que recomiendo es que si es algo muy frecuente, que sucede constantemente, que evaluemos, a lo mejor nuestros proveedores médicos nos pueden ayudar a determinar si en realidad son alergias que estamos teniendo o simplemente mecanismos de defensa. Vivimos en la Florida, estamos expuestos al weather. Al famoso polen. Antes de irnos a una pausa comercial, ¿cómo saber a dónde ir? En el caso de tener alergias, ¿cuáles son las pruebas que nos realizan los médicos? ¿A qué médico tenemos que ir específicamente? Bueno, si el cuadro es muy severo, obviamente hay que ir a una emergencia. Ahí no está que estar pensando mucho. Muy bien. Ahora, si ya tú estás diagnosticado o piensas que pudieras tener una alergia y quieres controlarla, si se supone que si vas por las vías regulares deberías ir a tu médico primario y el médico primario te debe referir a un inmunólogo, que son los que son más expertos en hacer muchos tests para poder saber cuáles son los orígenes de tu alergia. Bueno, muchísimas gracias a nuestro panel de expertos por toda la contribución que hicieron sobre el tema de hoy. Y ustedes en casa no se muevan porque ya venimos a hablar del karma y sus terribles consecuencias. Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí en el programa que siempre te escucha y se conecta contigo, El Chateo. Y ahora en nuestro segmento holístico vamos a hablar sobre el karma y sus consecuencias. ¿Será cierto que todo lo que haces en la vida tarde o temprano lo tienes que pagar? Para hablar sobre este tema vamos a darle la bienvenida a Silvia Riojas, nuestra astróloga. Bienvenida, Silvita. Gracias, mi amor. ¿Cómo Feliz estás? de tenerte aquí Igualmente. nuevamente. Gracias. Vamos entonces a aprender sobre este tema. ¿Qué es el karma? Empecemos. Mira, el karma es todo lo que nos toca hacer en esta vida y evidentemente es el reflejo de las vidas anteriores. Realmente puede ser malo o bueno el karma, de repente puede ser un poquito más grave, pero siempre son consecuencias de vidas pasadas y además se va sumando las actitudes y referencias que vamos a tener en esta vida. Entonces el karma es algo negativo.
No es que sea negativo, realmente lo que nos toca hacer. Fíjate que, por ejemplo, en la carta astral hay un sector que te dice cuál es tu karma, cuál es lo más pesado que podés traer de vidas pasadas. Y también tenés a Saturno, que Saturno te va a decir con qué tipo de personas esos encuentros son de forma e inevitables y por destino. ¿Por qué? Porque nos toca seguir aprendiendo. El karma lo podemos ir como disminuyendo, que no sea tan pesado, cuando vamos aprendiendo y vamos integrando las cosas que nos van sucediendo. ¿Y es cierto que todo en la vida se devuelve? ¿Realmente eso es cierto? ¿El mal que hagamos, todo el daño se nos regresa? Mira, si no se devuelve en esta vida, se devuelve en la otra. Eso no hay duda, pero todo, así como uno lo emite, también vuelve. ¿Me seguís? Entonces, siempre según cómo uno se comporta en conciencia. Yo creo que es lo más importante, tener muy en claro la conciencia y saber qué tenemos que hacer y qué no, qué tenemos, diríamos, hacer dentro de las leyes de esta sociedad como dentro de las leyes universales y cósmicas. ¿Y a cuántos tipos de karma hay? ¿Todo es negativo? ¿Hay... No, mira, a ver, tenemos el karma que es, diríamos, más fuerte o más difícil, que es porque traemos situaciones de vidas pasadas. ¿Conflictos o cuando le hicimos daño a alguien? Cuando le hicimos daño a alguien, cuando de repente nos dio a la vida oportunidad de crecer, de evolucionar y nos mantuvimos y de repente en vez de evolucionar nos vamos bajando. Bueno, la otra vida no nos será las cosas tan fáciles, ¿sí? De repente cuando tenemos una vida difícil y nos supimos esforzar y hacer buenos esfuerzos, durante seguramente la vida siguiente la vamos a tener mucho más fácil. Claro, lo que sucede es que hay gente que dice, bueno, a mí me preocupa esta vida, no la siguiente. Claro, porque uno nunca sabe. Ahora, hay personas que realmente son malas, maquiavélicas, y les pasan cosas y uno dice, bueno, se lo merecía. Pero hay personas, la mayoría, que son muy buenas, que hacen el bien, ayudan a otros y les pasa de todo en la vida, pasan tragedias. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Mira, es que en esta vida puede ser que estén bien, pero a lo mejor de vidas pasadas ya venía con cosas complicadas y no terminó de solucionar las cosas de la vida pasada. De repente encuentras con personas que son difíciles y decimos, uy, con esta persona yo tengo un karma. Sí, y lo usamos hasta coloquialmente, tú eres un karma para mí, Dios mío. Claro, ¿me entendés? Pero de repente tenemos que aprender de ese encuentro. Si podemos aprender de ese encuentro con esa persona, después no se tiene por qué repetir, ni tenemos que seguir toda la vida una relación con esa persona. ¿Y cómo saber, Silvita, qué herramientas podemos tener para saber qué karmas tenemos que afrontar en esta vida? Mira, la carta astral te da toda esa información, con la casa 12, que es referente a la casa del karma. Según los planetas que estén ahí adentro nos van a decir qué tipo de karma traemos, pero también la carta astral te va a hablar del dharma. El dharma es como el beneficio que yo tengo, como la vida me gratifica por las acciones buenas que yo hice, ya sea de esta vida como de vidas pasadas. O sea, que el dharma es lo contrario al karma. Exacto, y para eso, por ejemplo, tenemos a Júpiter. Júpiter nos va a dar los beneficios. Amo a Júpiter. Claro, los beneficios que vamos a recibir en esta vida. Pero sobre todo el mensaje es que tenemos que hacer el bien siempre, no tratar de perjudicar a los otros. Si uno va por el camino correcto de la ley, de sentirnos bien, de no hacer mal a los demás, no tenés por qué complicarte la vida. ¿Y cómo haces con esa gente que te hace daño y que tú quieres vengarte? Esa gente que te estafa, que te roba o que te, no sé, los divorcios. Pero ¿Cómo mira, manejar esas fíjate, situaciones cuando odias a alguien? Pero fíjate, yo creo que la venganza no te sirve de nada. Hay que entregársela a la vida, al universo, porque esa persona ya va a recibir. ¿Me entendés? Su merecido. Algo malo, su merecido. Entonces, mejor nosotros es como no hacer justicia por mano propia. ¿Me entendés? Yo sé que es feo, que uno se siente mal, que le gustaría vengarse de esa persona, pero te juro, todo lo que uno da, eso vuelve. Ahora, esa persona, si nos hace daño, está generando una deuda con nosotros, un karma hacia Genera una nosotros. deuda con nosotros y él a la vez una deuda en su propia vida. Lo que pasa es que él se genera también un karma peor. ¿Me entendés? Y Pero si nosotros agredemos también, estamos cayendo en lo mismo. Exactamente, estás bajando a nivel de esa persona. Entonces eso lo tenés que dejar fluir, no dar tanta energía a esa situación, tratar de omitirla, porque si vos le das energía lo vas a hacer más negativo todavía porque la situación va a acrecentar. Seguís tu camino a pesar del dolor que te ocasionó. Seguramente en esta vida esa persona paga eso o la vida siguiente. Fíjate. Pero hay que dejar que Dios se encargue, que el universo se encargue y no uno. Fíjate, en la carta astral está el nódulo sur. Y el nódulo sur te indica qué tipo de deuda viene a traer determinadas personas en tu carta, en tu vida. Entonces, o como mismo, por ejemplo, vos sos Géminis. Suponete que yo tenga el nódulo sur en Géminis, en la casa 3.
Eso significa que vos de vidas pasadas me debés algo a nivel de algún tipo de conocimiento de enseñanza. Entonces, si yo tengo esa información, trato de ser mejor persona con vos, como que siento de qué forma te puedo pagar esa deuda. De Y es- saldar la deuda, Exacto. para no seguirla arrastrando en las próximas vidas. ¿Y algún Exacto. secreto para limpiar el karma? Yo creo que es primero, uno, hacer el bien. ¿Sí? La correcta, sin saber que estamos actuando en lo correcto. Eso es lo más importante. Y saber que no estamos actuando mal, ni dañando a ninguna persona, ni estamos haciéndole nada negativo a nadie. Esa es la mejor forma de saldar el karma y nosotros asegurarme recibir cosas positivas en esta vida, como en la vida siguiente. Qué bonito estar consciente de este proceso para Exacto. de repente saldar el karma de vidas pasadas o de lo que hayas generado en esta vida, pero una vez que seas consciente, no crear más deudas ni más Exacto. karma para poder tener una vida más fácil, fluida y feliz. Muchísimas gracias, Gracias, mi Silvia, amor. por esta colaboración en esta parte del programa. Y ustedes no se muevan en casa, que ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados aquí en El Chateo, ahora con un tema que en principio afecta a los hombres, pero termina afectando también a las mujeres, porque ni disfrutan ellos, ni disfrutamos nosotros, ni disfruta nadie en esta fiesta. Y se trata del tema de la eyaculación precoz. Si tienes una pareja, 1, 2 y ya, no te pierdas esta parte del programa. Y se integran a nuestro panel la doctora Britney Martínez, farmacéutica especialista de hormonas y medicina sexual. Bienvenida. Y también por este lado tengo a Antonia López, sexóloga, psicóloga y coach. Reforzamos con la parte de sexualidad aquí en el panel, ¿a Jaime? Ya veo. Ok, Muy bien. vamos entonces a hablar de eyaculación precoz. ¿Qué es? Bueno, pues como la palabra indica es precoz, pero fíjate que este término trae mucha confusión porque hay muchos hombres que piensan que son precoces cuando llevan 30 minutos teniendo relaciones sexuales y dices, ¡ey! Precoz, Es una buena no. observación. ¿Cuándo es precoz realmente? Esa es la pregunta del millón que nos hacen a los profesionales, pero el punto no es tanto en el tiempo, sino en el control que tú tienes de esa eyaculación. Correcto. Es decir, cuando hay pérdida de control, estamos hablando de eyaculación precoz. Sin hablar del tiempo. No hay que hablar del No, tiempo. exacto. O sea, no son 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Es el tiempo que sea necesario para que ambos queden satisfechos. Totalmente. Tanto ambos miembros de la pareja. Mira, un ejemplo característico de la eyaculación precoz es el hombre que le gusta mucho la muchacha y nada más que de la abrazarla, ya tiene una eyaculación. Sí. Eso sí es muy precoz. Pero como decía aquí porque no nuestra ha habido sexóloga, actividad. porque no tomó el tiempo que él quería para controlar ese momento. No Correctamente. hubo ese control y la importancia es tener el control y de ahí que el tratamiento se basa en eso, en aprender a tener control sobre tu Ahora, ¿qué eyaculación. tanto afecta eso a la población masculina en el mundo? ¿Qué tan frecuente es este tema? Es bastante Bastante. frecuente, es muy, muy frecuente y se cree que muchos hombres en algún momento lo pueden haber sufrido. Lo bueno es que también es una de las condiciones que es más fácil de tratar y que tiene mayor recuperación. Así que a pesar de que es muy prevalente, también hay muchas soluciones muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tu eyaculación. Y afecta más a los jóvenes, a los adultos. Es algo que ya dijiste que se puede mejorar, pero aparece repentinamente, tiene que ver con algo que te esté sucediendo en la vida. Es decir, ¿dónde es más frecuente y qué lo causa? Bueno, existen 3 causas principalmente. Tenemos la causa psicológica, donde no hay control, donde existe una ansiedad que se va repitiendo, porque el hombre ya va preparado a que eso le vuelva a pasar. Entonces, simplemente ese miedo que le provoca va a volver a ocurrir. A veces esa eyaculación precoz ocurre de manera, bueno, esporádica, Inesperada. una vez inesperada, no pasa nada. Si él no le pusiera ese toque de ansiedad, algo pasa, no pasaría nada, no volvería a ocurrir y ya está. Pero ellos ya van con esa ansiedad. Esa puede ser una causa psicológica. Luego está la causa médica, que bueno, los doctores la explicarán mejor, que hay cierta hipersensibilidad, etcétera. Pero luego hay una causa que creo que es fundamental, que es la de aprendizaje. Muchos de nuestros adolescentes aprenden a masturbarse, sus primeras experiencias de manera muy rápida, pues porque tienen a los papás en el salón, porque les dicen que masturbarse es algo negativo, entonces Es como algo prohibido y vamos a hacerlo rápido y escondido. tienen esa culpa detrás, entonces aprenden a hacerlo muy rápido y ese aprendizaje les lleva a eyacular
muy rápido. Entonces, cuando llega un momento en el que tienen que tener ese control o están en pareja, ya no están solitarios, sino que pasan a la otra práctica sexual, es cuando vienen los problemas. Claro, y me gustaría añadir también la parte de la comunicación con la pareja, Totalmente. porque hay que aprender a sincronizar, que era retomando lo que decías al principio, que termina afectando a la mujer en el caso de una pareja heterosexual o al O al otro hombre en el caso de una homosexual. Entonces es esa cuestión que hay que tener un conocimiento de tu pareja, cómo es que tu pareja reacciona justo antes de que eyacule, porque de ahí una vez más va a venir el tratamiento más adelante, saber a reconocer. Ok, pero ¿qué tanto influye la ansiedad en el tema de la eyaculación precoz? Mucho. Muchísimo. Mucho. Lo más importante es construir resistencia. Es lo más importante para tratar esta condición. Lo más importante, yo le digo, como yo le digo a la gente, uno cuando sabe más, hace mejor. Y esta condición es una condición tan abstracta que se tiene que entender el mecanismo atrás de la condición y tiene mucho que ver con el sistema nervioso autónomo, que se parte y controla todos los efectos, funciones involuntarios en el cuerpo, como la respiración del pulmón, el latido del corazón y la eyaculación. Wow. Este sistema se divide entre el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ahora, la función de excitación, la erección, es función del sistema parasimpático. Cuando uno está abajo de mucho estrés, la ansiedad, una experiencia de sexual, tuvieron una experiencia mala, entonces esa experiencia se va repitiendo en la mente, ese sistema simpático se sube en ese momento y es lo que precipita la eyaculación. La solución es entender ese sistema y entender las soluciones para rebalancear, controlar esa ansiedad, ese sistema nervioso. Pero fíjate que es súper extraño porque nosotras las mujeres, Antonia, somos al revés. Cuando estamos estresadas y ansiosas, más bien nos tardamos en el orgasmo. Y los hombres eyaculan antes, entonces ¿quién se va a entender en esa relación? Eyaculan y también pierden la erección, que ahí tenemos la otra parte. Pero que inclusive se dice que mucho del problema de la eyaculación precoz es aquellos hombres que tienen ese miedo de que van a tener disfunción eréctil. Y una de las formas de compensar es tratando de terminar rápido, porque no quiero perder esa erección. Entonces lo que hacen es tratar de adelantar las cosas para no quedar mal. Entonces, eso es algo que es muy importante también. Pero no están pensando en la pareja tampoco. Además, ahí estás pensando tú en salvar tu pellejo. Tu pellejo. El honor. Y no solamente no piensan en la pareja, sino que muchos de ellos nos llegan a la consulta con afán de resolver en solitario ese problema. Tienen cierta vergüenza y quieren, pues buscar esa solución solos. Y ahí está el gran error. Correcto. Las disfunciones sexuales son disfunciones de la pareja. Lo que te está pasando con esta pareja quizás con la anterior no te pasó o con la siguiente no te pase. Por eso es importante esa comunicación, esa confianza, esos ejercicios mutuamente, es por lo que decía la compañera. Si tú vas con esa ansiedad, tu sistema parasimpático está totalmente activado y no estás en concordancia con tu pareja o tu pareja está en otra cosa, no sabe ni que estás haciendo esos ejercicios, obviamente el tratamiento va a ser un fracaso. Claro, y lo que tú dices es muy cierto. Para algunas mujeres quizás tu tiempo para eyacular es perfecto, pero para la siguiente pareja es muy pronto. Entonces eso también depende de lo que la pareja necesite. Ahora, Jorge, dime la verdad que Jaime y Jorge tienen que decirnos. ¿Se puede controlar realmente la eyaculación? Sí. Se puede controlar. Mira, muchas veces esto comienza. ¿Cómo hacen? ¿Qué piensas? ¿En Mickey Mouse? No. Muchas veces esto comienza cuando son adolescentes, pero vuelvo a explicar lo que decían las doctoras. El miedo a expresar que tienes este problema es el que no te permite sanarlo lo más temprano posible. Y llegan a la adultez con este problema de eyaculación precoz. Regular, hay fármacos que te van a permitir que eso calmar el problema. Pero si no vas a hacer una terapia en pareja y una terapia a nivel psicológico, usted va a seguir con el problema toda la vida. Y cada vez se acelera y se agranda más. Pero mentalmente lo puedes controlar. Sí, se puede. Claro. Es que se puede controlar mentalmente. Claro, el sistema nervioso se puede controlar. Inclusive el que nos llamamos autónomo, que a veces no es tan autónomo. Lo podemos controlar. ¿Por qué? Porque se deriva también del sistema nervioso central. Si nosotros aprendemos a controlarlo, mira, los actores pornográficos, cuando tienen esas escenas... Expertos. No, ellos saben controlar su eyaculación. Porque inclusive una vez hablaba con uno de ellos y me explicaba, no, es que a nosotros nos dicen cuánto es que tenemos que eyacular.
y en ese momento eyaculan. O sea, ellos tienen su control mental sobre la eyaculación. No es por satisfacción en ese caso, sino por una grabación, o sea, una parte de un trabajo. Es un trabajo. En el caso del ser humano, lo hacemos por satisfacción, por preservar la especie, pero nosotros podemos llegar Por a controlarlo. complacer a tu mujer. O por complacerse ambos. Claro, Donde claro. está el complacer es en ambos. Claro. Cuando ambos llegan a tener eso, pero para lograr eso, si hay ese problema, tiene que ir a una terapia en pareja. Mira, Ahora, ahí- fíjate, es muy fácil, sobre todo para la gente que nos está viendo, yo quiero añadir. Nosotros, profesionales, siempre decimos, hay que aprender a controlarlo. Ah, como si fuera tan fácil controlarlo. Exactamente. Pero Fácil no mira, ya, es. tenemos que ir No, a una fácil no pausa es. comercial. Fácil no Tenemos es. que ir a una pausa comercial y Tienes dejamos este tema en el aire. ¿Se puede controlar o no se puede controlar la eyaculación? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos aquí en El Chateo hablando sobre este tema tan candente, eyaculación precoz. Y antes de irnos a la pausa comercial, entre Antonio y Jorge estaban que si se controla o no se controla la eyaculación. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Tú qué dices, Jaime? Bueno, mira, hay un par de sexólogos de los que hemos leído y aprendido los demás, Masters and Johnson, que hicieron mucho trabajo y encontraron que sí podía hacerse en algunas cosas. Una de las técnicas específicas es la de aprender las sensaciones que se tienen justo antes de la eyaculación. Cuando tú ya tienes una idea clara de lo que es, puedes hacer ese ejercicio, parar. Parar. Parar, pensar en otra cosa, pedirle a tu pareja, si estás trabajando con tu pareja, que te ayude a bajarle un poquito a ese nivel de excitación, que puedan jugar con otras partes del cuerpo para evitar esa eyaculación. Entonces sí se puede hacer la técnica de parar, dejar que se enfríe un poquito la cosa y volver a retomar. Y poco a poco el hombre va a ir ganando control en esa eyaculación. Pero Eso si es muy tú importante. paras y dejas que se enfríe, no se cae la cosa. Se puede caer, pero la puedes volver a empezar. Totalmente, sí. pero no importa si el punto está en que tú poco a poco te sientas capaz de controlar tu miembro viril, tu pene. Ahora, yo quiero añadir otra técnica. A Porque ver. fíjate, y es por eso lanzaba, oye, es muy fácil control, porque muchos hombres cometen este error. Piensan en su cabeza, empiezan, voy a controlar, voy a controlar, voy a controlar, y no están disfrutando de todas las sensaciones corporales. Ansiedad, Con eso. lo cual tienen su mirada puesta ahí, y eso lo que ocurre es que se cumple la profecía autocumplida, así se le llama en Exacto, así se psicología. llama, sí, sí. Entonces, Qué ¿qué fuerte. podemos hacer? No negar. No negar, ok, váyase a su cama, no lo vea como un campo de batalla. Yo siempre digo, si tú vas a la cama como si fuera un campo de batalla, tienes un problema. Véalo como un momento yo de... puedo entender de repente, no soy hombre obviamente, pero Ajá. puedo entender que de repente si tú te dejas ir y empiezas a disfrutar, hay un momento de no retorno. Entonces ese es el estrés punto. de no llegar ahí. Y ese es el punto. Yo esto lo he probado con mis pacientes. Vaya, deje que la eyaculación ocurra, acéptela. Y una vez que la eyaculación se haya dado, ok, ahora vamos a disfrutar del cuerpo. Ya se ha producido una eyaculación, hay un periodo de descanso y en ese podemos disfrutar también de los preliminares. Y después me aplicar encanta esa ese punto técnica. porque la gente cree que cuando ya eyaculas te tienes que ir al baño a limpiar y a irte. Sí. Y no, puede ser inclusive el principio de una noche riquísima. Totalmente. No Claro. tienes Sin que verlo como la presión. culminación. Ahora, Puede ser parte de una noche riquísima, no tiene que ser ya lo último. Ahora, siempre estamos hablando de los hombres porque este es un tema que realmente le pasa al hombre, pero ¿qué rol ocupa la mujer aquí? ¿Cómo la mujer puede ayudar a su hombre a evitar esta situación? Mira, Muchísimo. Muchísimo. ¿Cómo? Y una de ellas, A ver. anteriormente hablamos del hombre aprende las sensaciones que tiene justo antes de eyacular. La mujer también puede aprender cómo se contonea, qué es lo que hace, cómo es que él llega a ese momento. Así que la observación viene de parte y parte y ella puede ayudar a sincronizar y luego a bajar esa presión en ese momento en que ya nota que él está en el punto de no retorno que mencionabas anteriormente. Así que es muy importante, ella también debe observar, debe ayudar con las posiciones, con el tipo de caricias que Y hace. no tomarlo personal. Eso es. Eso yo creo que es lo más Y hay un- importante. Y la respiración. Respiración yo creo que es un elemento que hay una técnica de respiración que se llama HRV, que se ha estudiado mucho. Se llama Heart Rate Variability, variedad del ritmo cardíaco, que entrena el sistema que vive en el sistema parasimpático. Y con la respiración uno puede controlar y tener ese control orgásmico, que es lo que desean. Que es lo más importante. Lo Pero más- tú con dijiste la algo... respiración, al momento que uno respira para adentro, sube el sistema simpático. Ok. Cuando uno respira para afuera,
el otro sistema. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nos ponemos nerviosos? Aguantamos. Contenemos y aguantamos. Aguantamos y esperamos Pero a lo mejor. tú dijiste algo que me llamó la atención. Tú me dijiste, las mujeres que no se lo toman personal, pero hay hombres. A Ahí ver, vamos. ¿qué me van a decir? ¿Qué dicen? Es que tú me gustas tanto, es que yo te amo tanto que no me pude controlar. Y más bien Bueno, hay que le buscar echan una la culpa excusa, a la oye, mujer. claro. Esa es la excusa número 352 del libro. Claro. La excusa. Entonces, Hay una cosa principal en el hombre. ¿Qué y el tan hombre- cierto es eso? Y el hombre, para llegar a resolver el problema de la eyaculación precoz, primero tiene que liberarse del machismo. ajá. No puede decir más, yo soy el hombre, soy el que mando, soy el que decido cuando ocurre, cuando termina y cuando empieza. No. Primera es reconocer que tenemos un problema. Segundo, que somos seres de la ¿Qué naturales. tanto influye el machismo? ¿Influye? Influye mucho. Porque si el hombre dice, eso yo lo controlo así, de esta forma, porque esto yo es soy el mío. hombre y yo soy el que determino, va a seguir eyaculando precoz y el acto sexual va a durar 2 minutos. Claro, y lo que hay que hacer es el hombre que piensa en su reinita, que piensa en ella primero, y si a la mujer le toma un poquito más, entonces ponerle más atención a ella al principio. no le importa más a la bien mujer, ser el Jaime? hombre. No, pero como que no, Si no le por lo importa, menos en el esta ratico que estás sociedad con ella debe machista, importarte. en esta sociedad donde mucha gente se acuesta y Hombre. tiene relaciones sexuales sin amor, quizás hayan hombres que solo se interesen en satisfacerse ellos y les importa un bledo su pareja. Pero yo creo que ahí no estaríamos hablando mucho de eyaculación precoz. Correcto. Perdónenme, A pero ver. la masculinidad de un Sí. hombre con una eyaculación precoz se va al suelo. Sí. Y ahí muchas mujeres no Correcto. solamente no ayudamos, sino que se la Es tiramos, verdad. se la enterramos en el suelo. Porque nosotras empezamos a sentirnos frustradas. Empezamos a poner encima de la mesa, pero ¿por qué le pasa a este hombre? Este hombre no va a ser capaz de satisfacerme en la vida. Y vienen esos pensamientos negativos a nuestra cabeza que Y aunque eso no le los pega al hombre, el expresemos, ego. le pega muchísimo. Yo estoy de acuerdo Lo contigo. expresamos Yo- con el cuerpo, lo expresamos con la mirada. Cuando él se ha eyaculado antes de tiempo, otra vez ocurrió, otra ¿no? vez. Y eso lo mata. Entonces, por eso el papel de la mujer en este caso es fundamental. Pero mira, lo importante que sería si el hombre va y yo le digo a mi pareja, mi amor, me está pasando esto, tengo esta situación, ayúdame con eso. Cambia totalmente, Totalmente. porque entonces lo que hablaban ustedes de que la mujer lo empieza a ver como que es algo de ella, ya Que es sabe algo que de los no, dos. que es algo que le está pasando a él, pero que ella juega un papel importante en la solución. Entonces yo creo que esa comunicación, ese sentarse y decirle, me está pasando esto, ayúdame con esto, a ver qué podemos hacer, yo creo que es primordial. Es sin esencial, usar pero la hay un solo excusa, problema. de que te quiero tanto que no me puedo Ay, controlar. no, eso No. está trillado. Y lo que te decía, hay un solo problema ahí, que el hombre sea capaz de llegar a reconocer y hacer de esa Eso es forma. muy duro. Pero es que Porque eso la es, mayoría como en no toda lo la hace. mayoría de los problemas es lo principal. La mayoría Tienes no que lo hace. aprender a Esa aceptar que comunicación tiene un muere. problema. Esa comunicación. Ahora, ¿qué hacer en el caso? ¿Hay tratamientos médicos? Por supuesto Sí, sí, que sí. los hay. ¿Qué podemos, No, aparte de los mentales? Pues nosotros en nuestra práctica lo que hacemos es que usamos una combinación, una integración de tratamientos. Hay un medicamento en la clase de SSRIs que trabaja por el mecanismo de serotonin que ayuda a alargar como unos 5 o 10 minutos. Es como un arreglo más pequeño, no es tanta ayuda porque tienes que controlar este sistema. Es un Nosotros- ansiolítico, ¿no? Sí. Para las que no entienden No, mucho de médico. Es un Traba- antidepresivo. Es un antidepresivo. Es un Un antidepresivo pero se porque los usa ansiolíticos fuera- también se utilizan, Se ¿no? usa Sí. fuera de etiqueta. So, en lugar del antidepresivo que se usa todos los días, este medicamento solamente se usa como 2 a 4 horas antes del sexo. Y entonces hay otras ¿Y cosas. no afecta como- la erección? Sí, no afecta la erección, O sea, pero porque hay afecta antidepresivos que eyaculación. afectan. No, en la este erección. caso no. Es el solo. Causa el reverso problema, que No, en este causa caso más no. tiempo hasta eyaculación. Los ansiolíticos sí. Sí. Cuando das ansiolítico, sí provoca flacidez. Ahí esa es la Pero es diferencia. que, Por eso este hay producto no. mucha contradicción en todo esto porque en algunas personas les funciona el ansiolítico en una dosis muy pequeñita, en otros no, en otros los duermen, otros no lo pueden mezclar con el licor que muchas veces la gente está tomando mientras eso. Sí que hay que tener cuidado, yo creo que cada caso es diferente, pero hay que Cada tener uno mucho, responde un muy poquito mucho diferente. cuidado. Exacto. Y creo que es General. importante, perdona, Ah. lo que el doctor dice, porque a veces tendemos a buscar la solución por nuestra parte y nos vamos al mercado negro y Oh. compramos esos medicamentos sin tener una buena evaluación. Eso es valiosísimo lo que médica. acabas de decir. Para eso están los médicos, para eso están los terapeutas sexuales, para eso están los profesionales para poderte ayudar en tu problema y en el de tu pareja. Muchísimas gracias a todo nuestro panel de expertos por tan maravillosa contribución en este tema tan importante. Y ustedes síganos día a día en
el programa que siempre los conecta con los mejores temas del mundo. El Chateo, nos vemos.